que nosotros hicimos en el Entonces vamos a hablar un poquito sobre rotaciones. Las rotaciones son una de las tantas formas que hay por uno transformar el espacio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo puedo considerar un sistema de coordenadas como el que voy a dibujar acá, que se llama el sistema XY, ¿cierto? Bueno, muy bien. Este es el sistema de coordenadas XY. Y voy a considerar una versión rotada de este sistema de coordenadas. Voy a rotar este sistema de coordenadas en un ángulo teta. De forma tal que este es el sistema X', Y'. ¿Sí o no? Va a ser importante tener esto en cuenta porque en últimas, cuando nosotros comencemos a ver lo que son las transformaciones de Lorentz, nosotros vamos a poder ver que las transformaciones de Lorentz también admiten una descripción en términos de transformaciones de rotación, ¿cierto? Y las transformaciones de rotación son transformaciones que hacen que, por ejemplo, la norma de un vector, la métrica espacio-temporal sean invariantes ante esa transformación, que es algo que nosotros verificaremos en algún quiz o, digamos, alguna asignación para el 15%. Entonces, acá estoy rotando esto en un ángulo teta, ¿sí o no? Muy bien, ahora tengo este punto acá. Voy a considerar este punto. Listo. Ese punto que yo tengo ahí, si yo lo proyecto, lo voy a proyectar al eje X y lo voy a proyectar al eje Y. Entonces, este punto yo lo puedo definir como X, Y. Más sin embargo, también este punto lo puedo proyectar ortogonalmente al eje X' y lo puedo proyectar aquí ortogonalmente al eje Y', ¿cierto? Entonces, por lo tanto, yo ese punto, digamos, o a ese punto, también lo puedo llamar el punto X', ¿cierto? Y'. Segundo, yo respondo acá una cosa. Bueno, entonces llamemos a este punto también acá. Este punto también podría ser el punto X', Y', ¿cierto? Vamos a mirar cómo funciona esta transformación de rotación acá. Bueno, muy bien. Entonces, ahora tenemos que hacer un poco de geometría, ¿sí o no? Vamos a ver. Les voy a tratar de argumentar esto lo más sencillo posible. Observen una cosa. Este ángulo de acá y este ángulo de acá, ambos ángulos son iguales porque son opuestos por el vértice. Y ese ángulo es un ángulo complementario con el ángulo teta, o sea, la suma de ambos da 90 grados. Lo mismo, este ángulo de acá con este otro de acá son complementarios. Por lo tanto, como dos de los ángulos son iguales y ambos pares son complementarios, entonces este ángulo de acá ha de valer teta también. ¿Sí o no? Entonces ese es el primer análisis geométrico que tenemos que hacer para comenzar a determinar, digamos, la situación. Muy bien. Eh, ahora, el otro ángulo que tenemos que conocer o que tendríamos que conocer presuntamente sería el ángulo que está formando el eje Y' con el eje Y, ¿cierto? Como en estas rotaciones, digamos que los ejes no están siendo deformados, pues entonces nosotros asumimos, no asumimos. Este ángulo vale, vale teta grados, ¿cierto? Entonces,
Pero si quisiera hacer un análisis geométrico, sería muy fácil. Este ángulo de acá vale 90 menos teta, ¿cierto? Y esta suma de acá vale 90. Por lo tanto, este de acá tiene que valer teta, ¿cierto? Entonces, ese es el argumento. Un argumento relativamente sencillo. Bueno, muy bien. Aunque no sé si vamos a utilizar ese ángulo de ahí. Ahora, en este caso, lo que uno se debe de preguntar, entonces, ¿cuál es el problema a solucionar? Con esto veo que hay muchas dificultades, no solo con ustedes, sino en general. Aquí en la universidad, entonces, hay veces que a uno el problema a solucionar se lo dan, ¿cierto? Le dicen a usted, halle tal cosa. O por ejemplo, en el primer punto, demuestre que las ecuaciones de Maxwell son invariantes ante rotaciones, ¿cierto? Entonces le dan a uno el problema a solucionar ese caso, digamos, que es el caso trivial. Típicamente a uno no le dicen qué es lo que tiene que solucionar. Uno tiene que identificar el problema y comenzar a buscar soluciones, ¿cierto? Entonces, una vez uno identifica el problema, entonces ya, digamos, puede comenzar la parte procedimental. Entonces, acá, ¿cuál es el problema a solucionar? Entonces, básicamente, en una transformación, entre sistemas de coordenadas, entonces se requiere hallar una relación entre x', y' y x, y, por ejemplo, ¿cierto? Entonces eso es básicamente lo que nosotros estamos buscando acá, una relación entre x', y x, y, ¿cierto? Entonces podemos proceder de esta forma. Acá, por ejemplo, vamos a decir que esta longitud de acá la voy a llamar y2'. Listo. Eh, a ver, no, esa longitud de ahí llamémosla. mm, ¿Cómo la llamamos? Esa es la hipotenusa, ¿cierto? Esa es una hipotenusa, sería como una hipotenusa en ese triángulo. Sí, llamémosla y2'. Entonces vamos a proyectar a y2'. A ver, proyectemos a y2' sobre el eje Y. Listo. De esta forma, o sea que esta distancia de acá básicamente va a ser y2', ¿cierto? Pero esta distancia de acá, a ver, esa distancia de ahí es y2', que sería la distancia que hay entre el punto y la intersección de esa línea con el eje X', ¿cierto? Bueno, dejémoslo así por el momento. Entonces ya miramos a ver cómo más vamos a proceder. Ahora, otra distancia que yo quiero etiquetar es esta distancia de acá. Voy a decir que esta es x2', la distancia que hay del origen a este punto de acá. Listo. Muy bien. Entonces, esta distancia x' va a ser igual a esa distancia x2' más esta distancia que hay desde este punto hasta acá, que la voy a llamar simplemente y2', que es la hipotenusa por el seno de teta, ¿cierto? Muy bien, entonces de ahí tenemos que x'
va a ser igual a x2' más y2' por el seno de teta. Pero como nosotros necesitamos saber la relación entre x' y x y y, entonces digamos esto acá no nos sirve. Pero x2' es una hipotenusa a este triángulo que se está formando acá, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces acá podemos decir que x2', o más bien, esta distancia que yo tengo acá que es x, a ver, esta distancia de acá es x. Y x es igual a x2' cos teta. Esa es una, ¿cierto? Ahora vamos a expresar, por ejemplo, antes de eso, expresemos y2'. Vamos a expresar a y2' en términos de em, x2' y de y, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, toda esta distancia, observen bien porque como el diagrama está tan saturado, de pronto esto no es claro. Toda esta distancia acá, esta distancia es de y, ¿cierto? Esa es la altura del punto según el sistema de coordenadas XY. Y esta distancia de acá, esta distancia que hay acá, es la distancia. Esto sería entonces el opuesto, o sea que esto sería x2' por el seno de teta, ¿cierto? Por lo tanto, la distancia y2' simplemente es la diferencia de esos dos, o sea que quedaría esto como x2' más y menos x2' seno de teta, todo que multiplica al seno de teta acá, ¿cierto? O sea que esto queda como x2' seno de teta. A ver, no, queda x2' menos x2' seno cuadrado de teta más y seno de teta. Aquí esto sería x2' que multiplica a 1 menos seno cuadrado de teta más y seno de teta igual a x2' coseno cuadrado de teta más y seno de teta, ¿cierto? Listo. Bueno, muy bien. Entonces, de acá simplemente vamos a despejar a x2' en términos de x. X2' entonces es x sobre coseno de teta, ¿cierto? Entonces reemplazamos acá y esto nos quedaría como x2' que es x cos teta por cos cuadrado de teta más y seno de teta. Se va este cuadrado con este coseno y esto me queda x cos teta más y seno de teta, ¿cierto? Entonces, esta es la relación que hay entre x' y x, y, ¿cierto? Esta es la primera ecuación, x' es igual a x cos teta más y seno de teta, ¿cierto? Entonces, ecuación 1, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver cuál es la relación entre y x, y. Listo. Entonces, para eso, vamos a proceder de la siguiente forma. Y', es decir, la proyección de este punto de acá sobre la proyección ortogonal sobre el eje Y', ¿cierto? Que sería simplemente esta distancia de acá, yo la llamo Y'. Esa distancia no es otra cosa que esta hipotenusa de acá, que es y2' coseno de teta, ¿cierto? Entonces, decimos acá, del diagrama, y' es igual a y2' cos teta. Nosotros ya sabíamos quién era y2'.
acá, en este diagrama, la resta de estas distancias, o sea, esta otra distancia de acá sería y2', ¿cierto? Entonces sería y menos x2' seno de teta, ¿sí o no? Bueno, muy bien, o sea que esto sería y menos x2' seno de teta, ¿cierto? Acá por coseno de teta. Muy bien, o sea que esto cómo queda, esto queda acá como y cos teta menos x2' seno de teta coseno de teta, pero ahorita expresamos a x2' acá, expresamos a x2' en términos de x. Entonces nos queda y cos teta menos x sobre cos teta por seno de teta por coseno de teta. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, de acá, yo puedo decir que esto queda como y cos teta menos x seno de teta. Entonces, esta sería la segunda ecuación, ¿cierto? Entonces, quedaría como y' es igual a menos x seno de teta más y coseno de teta. Entonces, esto lo puedo expresar yo de forma matricial, esta segunda ecuación de acá con la primera ecuación que había hallado ahorita, ¿cierto? Entonces, expresando matricialmente 1 y 2, entonces tenemos que acá va a haber un vector x', y', y esto es igual a el producto de una matriz por un vector acá, ¿cierto? Entonces tenemos que mirar a ver quién es el vector. En ambas ecuaciones aparecen x y y multiplicado por o seno o coseno. Entonces colocamos acá el vector x y el vector y. Y acá adentro de la matriz, entonces vamos a colocar, por ejemplo, a y'. En y', en la ecuación para y', a y lo multiplica cos teta y a x lo multiplica menos seno de teta, ¿cierto? O sea que colocamos acá coseno de teta y seno de teta. Y cuando hacemos la multiplicación de esa fila por esa columna, verificamos exactamente pues, que va lo que tiene que dar. Listo. Muy bien. Menos seno de teta acá. Para la ecuación para x', a x lo multiplica coseno y a y lo multiplica seno, ¿cierto? O sea que esto quedaría como coseno de teta y esto como seno de teta. Entonces, esto es una transformación de rotación. Esto es una transformación de rotación. Eh, mm, listo, muy bien. Bueno, cuando uno transforma un sistema de coordenadas, esta es simplemente una transformación posible. Cuando yo transformo mi sistema de coordenadas, entonces básicamente
Yo me voy a preguntar cuáles son las invarianzas. Entonces, invarianzas ante la transformación. Ante la transformación de rotación. Listo. Entonces, mm, acá yo puedo preguntar, ¿es la norma? A ver, antes de esto, vamos a especificar una cosa. Este punto de acá, yo lo puedo definir como si fuera un vector, ¿cierto? Un segundo. Esto podría ser un vector de coordenadas, por ejemplo, XY y X', Y'. Yo quiero saber si una vez yo roto el sistema, la norma de ese vector cambia o no. Listo. Entonces, invarianzas ante la rotación, ante la transformación de rotación. Entonces, norma de un vector en R2. Entonces voy a suponer, por ejemplo, que tengo un vector con coordenadas X', un vector prima, coordenadas X' en Y y Y' en J, ¿cierto? Por lo tanto, la norma de ese vector, la norma al cuadrado, por ejemplo, de este vector va a ser igual a X' cuadrado más Y' cuadrado. Pero yo tengo ecuaciones para X' y para Y'. Para X' tengo que es coseno de teta X más seno de teta Y al cuadrado. Y para Y' tengo que es menos seno de teta X más coseno de teta Y al cuadrado. Entonces, ¿cómo queda esto? Queda cos cuadrado, X cuadrado, seno cuadrado Y cuadrado, más 2, el doble producto del primero por el segundo, 2XY, seno de teta, coseno de teta, ¿cierto? Abajo queda más seno cuadrado de teta X cuadrado, más coseno cuadrado de teta Y cuadrado, menos 2XY, seno de teta, coseno de teta, ¿cierto? Entonces se va esta de acá con esta de acá, ¿cierto? Entonces, eh, ahora se suman, o sea que esto queda, se suman los términos que tengan X cuadrado, o sea que esto queda coseno cuadrado de teta, más seno cuadrado de teta, que multiplica a X cuadrado más coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta que multiplica y cuadrado. Listo. Bueno, muy bien. Esto es 1. Esto es 1. Por lo tanto, esto es X cuadrado más Y cuadrado, que es la norma del vector V al cuadrado, ¿cierto? O sea que la norma del vector es invariante ante rotaciones. Entonces pueden colocar por acá. Por lo tanto, la norma de un vector es invariante ante rotaciones.
¿cierto? Bueno, muy bien. Algo parecido teníamos nosotros con las ecuaciones de Maxwell, pues, ¿cierto? Entonces, para el caso de las ecuaciones de Maxwell que teníamos ahí en el parcial, lo que pasa es que ahora ya no estamos hablando de los ejes, no estamos hablando de los ejes X y Y, sino que estamos hablando de los ejes E y B, ¿cierto? Es transformación de rotación sobre los campos. La transformación de rotación sobre los campos era como algo así. Teníamos un campo eléctrico E' y una inducción magnética B'. Y esto, entonces iba a ser igual a una constante. En este caso llamémosla capa para no utilizar la misma para la velocidad de la luz. Y acá entonces viene la transformación de rotación. Y acá vienen los campos eléctrico e inducción magnética no primados, ¿cierto? Acá, entonces, ¿qué venía? Venía epsilon sub 0, mu sub 0 a la menos un medio, o sea, la velocidad de la luz, coseno de teta y acá seno de teta, ¿cierto? Acá venía entonces menos epsilon sub 0, mu sub 0, ¿cierto? Seno de teta y acá venía coseno de teta. No tenía que demostrar que bajo esta transformación de rotación, y eso nosotros ya lo habíamos intuido en los ejercicios que habíamos hecho en clase, donde habíamos visto que para dos líneas de corriente Profe, y carga, dime. no le faltó el menos un medio, donde va el menos epsilon sub 0, mu sub 0. Gracias, Marlene. Sí, Ok. ahí faltó menos un medio. Entonces, nosotros en clase ya habíamos demostrado que mm, ya habíamos demostrado que el campo eléctrico y magnético transformaban mutuamente el uno en el otro, ¿cierto? El campo eléctrico de una línea de carga en dirección ρ se transformaba en el campo, en la inducción magnética de líneas de corriente en dirección phi, ¿sí o no? Eso lo demostramos en clase. Y el campo eléctrico producido por dos líneas de carga en dirección phi se transformaba en la inducción magnética producida por dos líneas de corriente en dirección ρ. Entonces, el uno se transformaba en el otro cuando rotaban y nosotros veíamos que había una fundamentalidad de 90 grados entre ellos. Y eso es una relación universal del magnetismo y la electricidad. Eso se cumple para cualquier sistema, ¿cierto? Entonces, ¿qué era lo que nos pedían acá? Lo que nos pedían acá era para teta igual a pi medios. ¿Qué pasa cuando teta es igual a pi medios? E prima, B prima. Se convierte en coseno de pi medios es 0. Seno de pi medios es 1. ¿Sí o no? Seno de pi medios es 1, o sea que esto queda como menos 1 sobre c, que es la velocidad de la luz, ¿cierto? Esto es capa.
Y esto es 0. Y esto acá es sencillamente E y B. De acá, ¿qué obtenemos nosotros? Vamos a obtener que el campo eléctrico primado es igual a kappa por la inducción magnética, ¿cierto? Y podemos obtener que la inducción magnética primada es igual a menos kappa sobre C por menos kappa sobre C por el campo eléctrico, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros tenemos ahí, ¿sí o no? ¿Qué significa esto? Cuando yo aplico esta transformación de rotación, que también es una transformación de Lorentz, como vamos a ver posteriormente, el campo eléctrico se convierte en un campo magnético y el campo magnético se convierte en un campo eléctrico. Es decir, para el observador en el sistema de referencia XY, o más bien para el observador en el sistema de referencia X'Y', lo que XY ve como electricidad lo ve como magnetismo. Y lo que XY ve como magnetismo lo ve como electricidad. ¿Sí o no? De acá surge una relación muy importante en la electrodinámica y es que el campo eléctrico y la inducción magnética son exactamente el mismo fenómeno. Entonces, postulado de la relatividad. Entonces, la observación de un fenómeno físico es invariante ante la posición y la velocidad de un observador inercial, ¿cierto? No importa si el observador inercial está rotando o no importa si se está moviendo, siempre y cuando se esté moviendo a velocidad constante. Entonces, no importa, la física es invariante. La física es invariante ante la posición y la velocidad del observador, ¿cierto? Siempre y cuando, ojo, siempre y cuando el, el observador se esté moviendo a velocidad constante, ¿cierto? ¿Qué es la definición de observador inercial? Listo. Bueno, muy bien. Entonces, por lo tanto, si eso es cierto, y desde XY ven como electricidad, lo que desde X' ven como magnetismo, el fenómeno no debe cambiar. Por lo tanto, ambos fenómenos son iguales. Son exactamente el mismo fenómeno. Lo que pasa es que el magnetismo lo percibe un observador inercial en movimiento y la electricidad lo percibe un observador inercial estacionario, ¿cierto? Por eso es que en esta transformación que nosotros planteamos en el parcial, el campo eléctrico y el magnético transforman ambos entre sí, ¿cierto? Entonces, digamos que esa es la razón. Eh, Esa es la razón fundamental.
Un segundo. Listo. Bueno. Listo. Entonces, eso tiene que ver con este principio, este postulado de la relatividad. Vamos a ver ahora, por ejemplo, qué pasa cuando un observador se está moviendo con respecto a otro, ¿cierto? Entonces, observador inercial. Eh, mm, tenemos, vamos a ver lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, un observador acá. X, Y, Z, ¿cierto? Entonces, aquí hay un observador y este observador nosotros lo podemos considerar en reposo, aunque lo importante, básicamente lo importante es la diferencia de velocidades entre los sistemas de referencia, ¿cierto? Este es un observador. Aquí en este origen de coordenadas hay un observador y está midiendo un fenómeno físico, cualquiera que sea, pues, ¿cierto? Entonces, ahora, por acá va a haber otro observador que está posicionado con respecto al sistema de referencia X', Y', por ejemplo. X', Y', Z', ¿cierto? Muy bien. Entonces, y voy a definir entre los dos sistemas de coordenadas esta posición de acá. Entonces, digamos que yo puedo definir la posición R. La posición R va a ser igual a R', a un vector R', más, o más bien menos la velocidad del observador que va en el sistema X', Y', Z' por el tiempo, ¿cierto? Muy bien. Y acá, entonces hay un observador. O hay una observadora, pues. Una observadora inercial que está midiendo el mismo fenómeno que está midiendo el que va en azul, ¿cierto? Y lo que la relatividad nos enseña es que ese fenómeno es invariante ante la posición y la velocidad del observador. Entonces, por ejemplo, si yo saco la derivada
con respecto al tiempo, la derivada de R con respecto al tiempo. Esto me da igual a la derivada de R' con respecto al tiempo menos la velocidad, ¿cierto? Entonces, básicamente, esto lo que me está diciendo es que hay una velocidad relativa acá, que es esta velocidad v. Donde esta velocidad v es igual a la derivada de R' con respecto a t menos la derivada de R con respecto a t. O sea, la velocidad de ambos sistemas de coordenadas, ¿cierto? Entonces, muy bien. Ahora, si yo saco la segunda derivada con respecto al tiempo acá, eh, entonces esto quedaría como, si la velocidad es constante, esa derivada vale cero y por lo tanto la segunda derivada con respecto al tiempo de la posición R es igual a la segunda derivada con respecto al tiempo de la posición R', lo que implica, por ejemplo, que si yo mido una fuerza en el sistema de referencia XYZ, va a ser igual, va a ser la misma fuerza que en el sistema de referencia X', Y', Z', ¿cierto? Este es un principio fundamental de la relatividad. ¿Qué fuerza conocemos nosotros de nuestro curso de electrodinámica 1? ¿Cuál es la fuerza que se mide en el sistema electromagnéticos? La fuerza de Lorentz. Muy bien, Oscar, la fuerza de Lorentz. Entonces, la fuerza de Lorentz, básicamente, nosotros tenemos la fuerza de Lorentz, tiene un aspecto ampliamente relativista, ampliamente. F es igual a la carga por el campo eléctrico más la carga por la velocidad que lleva la carga, cruz B, es la inducción magnética. Entonces, si en una región del espacio hay campos eléctricos y magnéticos, pues básicamente que el campo eléctrico le da a la carga eléctrica experimenta una fuerza debido al campo eléctrico, debido a su posición. La carga eléctrica experimenta una fuerza debido al campo eléctrico por la posición que tiene y debido al campo magnético por la velocidad que lleva, ¿cierto? Entonces vamos a plantear el siguiente problema. Con esta fuerza de Lorentz en mente, entonces nosotros vamos a plantear el siguiente problema. Resulta que nosotros tenemos acá un observador. Este es un observador inercial. Y vamos a considerar que este observador acá, con coordenadas X, Y y Z, es, no sé, digamos que es Ángel, ¿cierto? Ángel David. Bueno, me quedó muy largo el cabello suyo, Ángel, ¿cierto? Sí, profe, se parece al de Johan. Sí, él parece el de Johan. Yo creo que más fácil, Ángel, sería como algo así. Entonces, Ángel está aquí en este sistema de coordenadas. Y entonces, ya que Ángel mencionó a Johan, entonces vamos a colocar a Johan por acá.
Este es el sistema de coordenadas X', Y' y Z'. Listo. Bueno, muy bien. Coloquemos ahí a Joan Sebastián en ese sistema de coordenadas. ¿Sí o no? Joan, ¿sí quedó el cabello medio parecido al suyo? No. Hace lo que puede, profe. Bueno, entonces, y resulta que, entonces, ¿qué tiene Joan? Resulta que Joan tiene ahí al lado del pie, tiene algo. Ese algo es una carga eléctrica. Es una carga eléctrica de magnitud más Q, ¿cierto? Bueno, muy bien. Listo. Entonces, ahora vamos a mirar una cosa. Hay que pensar en cuáles son los campos eléctricos e inducciones magnéticas que está midiendo o que puede medir tanto Ángel como Joan. Eso es importante, ¿cierto? Ellos no van a poder medir los mismos campos eléctricos y los mismos campos de inducción magnética porque Joan se va a estar moviendo a una velocidad v con respecto a Oscar. ¿Cierto? Entonces, esto es el campo eléctrico y la inducción magnética. Y esto es el campo eléctrico visto por Joan y la inducción magnética vista por Joan. ¿Cierto? Muy bien. Resulta, nosotros vamos, según la relatividad, vamos a llegar acá a una conclusión, ¿cierto? A la que vamos a llegar el jueves en clase mediante un procedimiento que deriva de la ley de inducción de Faraday, ¿cierto? Muy interesante, de hecho. Entonces, siempre que yo hago ese procedimiento en clase, siento como si me estuviera viendo otra vez El Padrino en un cinema de 400.000 pulgadas. Me parece de los procedimientos más importantes que uno puede hacer en un salón de física. Como a partir de la ley de inducción de Faraday, sin tener un origen relativista, porque las transformaciones de Lorentz ni siquiera existían todavía, ¿cómo podemos llegar nosotros a la conclusión de que la ley de inducción de Faraday tiene serias implicaciones relativistas? Cuando, por ejemplo, el circuito sobre el cual se está induciendo el campo eléctrico está en movimiento, ¿sí o no? Interesante esa vaina. Pero entonces lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar los principios de la relatividad que acabamos de enunciar acá, ¿cierto? Entonces, Joan Sebastián se está moviendo con respecto a Ángel. Este es Ángel David. Y este es Joan Sebastián. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Una pregunta. Así tal cual como yo tengo esa ilustración, así tal cual como yo tengo esa ilustración,
eh, mm, ¿qué fuerza? ¿Cuál es la fuerza? Entonces la pregunta acá es, ¿cuánto vale F? ¿Cuánto vale la fuerza que mide Ángel David y cuánto vale la fuerza que mide Joan Sebastián? Esa es la pregunta del día, pues. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? Piensen en la fuerza de Lorentz y van a poder descubrir lo que están buscando. Sí que esta es una pregunta muy sencilla. Yo ahorita la acabé de resolver con el análisis que hice. Simplemente necesito que ustedes interpreten apropiadamente. Deberían ser las mismas, ¿no, profe? Deberían Sí, medir la misma fuerza. exactamente. Esa es una. Deberían de ser las mismas. Pero ¿cuánto vale cada fuerza en cada sistema de referencia? Mejor dicho, Oscar, una fórmula, pues, una expresión. F igual y F igual. Profe, podría ser para, digamos, la fuerza que mide, pues sería la fuerza de Lorentz tal cual, la carga por el campo eléctrico, más la carga por el producto cruz, que es la velocidad del campo por la inducción magnética, y para la fuerza que sentiría Joan, sería algo como la carga por la inducción magnética prima más la carga por la velocidad por el campo eléctrico primado. Ese es un análisis. Quiere que le diga una cosa. Eso es incorrecto lo que usted acaba de hacer. Pero eso es un muy buen análisis. Lo felicito. Por lo menos está haciendo el ejercicio de profundizar. 10 puntos ahí, Oscar. Pero no. Pero fue un buen análisis. O sea, si usted hubiera vivido en esta época, estoy seguro que después de ese análisis, para el final del día hubiera dado con la respuesta. Puede que no en este momento, pero al final del día sí. Como, ¿qué es lo que usted observó? Lo que usted observó, Oscar, es que para Joan Sebastián esa carga es estacionaria, no está moviendo, ¿sí o no? Sí, profe. O sea que acá, para cargas estacionarias, la fuerza es igual a la carga por el campo eléctrico. Pero la fuerza que va a medir este man acá, ¿quién es? La fuerza que va a medir Ángel David va a ser la carga por el campo eléctrico, ¿cierto?
más la carga por la velocidad cruz la inducción magnética, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, sí. Así sí lo veo más claro. Entonces, aplicando los postulados de la relatividad, tenemos que ambas fuerzas deben de ser iguales, o sea que la fuerza vista por Ángel David, que es igual a Q por E, más Q V cruz B, debe de ser igual a la fuerza vista por Joan Sebastián, que es igual a la carga por el campo eléctrico primado, ¿cierto? De acá se pueden cancelar las cargas, ¿cierto? Se cancelan las cargas porque aparecen en todos los términos. Y yo puedo decir que el campo eléctrico primado visto por Joan es igual al campo eléctrico visto por Ángel David más V cruz B, donde este se llama campo eléctrico móvil. El campo eléctrico visto debido a la velocidad del observador inercial es un campo eléctrico móvil. O sea, es el campo eléctrico visto por Ángel David más el campo eléctrico debido a la movilidad de el sistema de referencia del observador inercial. ¿Sí o no? Este es un principio fundamental de la electrodinámica que nosotros vamos a poder derivar. Mediante la ley de inducción de Faraday. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, ahora, nosotros ya vemos que la ley de inducción de Faraday y la fuerza de Lorentz, digamos, se enmarcan fuertemente dentro de un contexto relativista, ¿cierto? Entonces, mm, se marcan fuertemente dentro de un concepto, dentro de un contexto relativista. Y por lo tanto, digamos, nosotros nos vemos motivados a hablar en este caso de la relatividad, ¿cierto? Sobre todo en este momento vamos a introducir el concepto de espacio-tiempo. ¿Qué es espacio-tiempo? Vamos a introducir la notación que se llama la notación cuadrivectorial. ¿Listo? Entonces, espacio-tiempo. Entonces, el espacio-tiempo es un concepto que implica que existe un evento que sucede en una posición X, Y, Z y en un tiempo T. Donde en 3 más 1 dimensiones se le asocia una coordenada X, Y
coma C, coma I, C por T, ¿cierto? En el espacio-tiempo. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, esto es básicamente lo que nosotros tenemos, ¿cierto? ¿Qué es importante el espacio-tiempo? Entonces, en el espacio-tiempo, nosotros vamos a tener, como no podemos graficar 4 dimensiones, entonces, esto simplemente lo graficamos. Esta X de acá, la graficamos como si fuera XYZ. Y este va a ser el eje, digamos, el eje del tiempo, ¿cierto? Entonces, un evento en el espacio-tiempo está representado básicamente por un punto. Aquí en el espacio-tiempo, que lo vamos a representar como X, el punto X, coma Y, CT, ¿cierto? Entonces, ya vamos a ver por qué se representa así. Tiene que ver con algo que se conoce como el intervalo invariante en el espacio-tiempo. Y esto es realmente lo que va a definir el espacio-tiempo, ¿cierto? Entonces, el espacio-tiempo nos lo va a definir algo así como una norma en el espacio-tiempo que es un intervalo invariante, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener. ¿Listo? Bueno, muy bien. Regálame un segundo, yo reviso una cosa por acá. A ver si me alcanza el tiempo para algo. Vamos a intentarlo. Para que terminemos de definir hoy espacio-tiempo relativamente bien, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo un espacio de este tipo, básicamente, lo que yo quisiera es pensar en un espacio en 4 dimensiones con unas coordenadas x1, x2, x3 y x4, ¿cierto? Entonces, espacio en 4 dimensiones. Lo que nosotros conocemos tres spatial dimensions plus one temporal dimension, ¿cierto? Entonces, esto va a ser el espacio-tiempo y ese tipo de espacio que tiene una norma particular, ¿cierto? Ese tipo de espacio con una norma particular tiene, tiene una definición de norma particularmente, o una definición de norma particular. Primero dejémoslo de ese tamaño. Entonces, norma en 4 dimensiones. La norma en 4 dimensiones, entonces básicamente va a quedar definida mediante la siguiente expresión de acá. Yo voy a tener el producto punto de un vector fila x3, x4 por un vector columna x1, x2, x3, x4, ¿cierto? Y esto no es otra cosa que x1 cuadrado más x2 cuadrado más x3 cuadrado más x4 cuadrado. Esa es la norma en un espacio de 4 dimensiones. Ahora, un espacio de 4 dimensiones, particularmente donde x4, entonces,
un espacio de 4 dimensiones en donde espacio de 4 dimensiones en donde eh, eh, X4 sea igual a ICT, es decir, una dimensión compleja, obtenemos entonces, ¿qué vamos a obtener acá? Vamos a obtener que la norma X se llama X cuatrivectorial o cuadrivectorial, se llaman cuadrivectores. Producto punto con X cuadrivector, esto va a ser igual a X, Y, Z, ICT por X, Y, Z, ICT. Y esto sería igual a X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado menos C cuadrado T cuadrado, ¿cierto? Entonces, esta es la norma, esta va a ser la norma en el espacio cuatridimensional o tetradimensional, pues, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, este tipo de espacio que yo tengo acá, o esta norma se llama Minkowski norm. Y vamos a decir que is defined in a Minkowski space. Minkowski space. Entonces esto se llama espacio de Minkowski. Y la norma en un espacio de Minkowski es una norma de Minkowski, ¿cierto? Que es la norma que está asociada con los procesos espacio-tiempo en la teoría de la relatividad especial, no en la teoría especial de la relatividad, ¿cierto? Entonces, ahora, en contraste a esta norma que yo tengo acá, esta norma en este espacio de 4 dimensiones, esto es una Euclidean norm. Es una norma euclidiana. Y esto es una norma. ¿Qué norma es esta? Es una norma minkowskiana, ¿cierto? El man se llamaba Hermann Minkowski, era un matemático alemán. ¿Cierto? Entonces, las transformaciones en un espacio Minkowski, transformaciones en un espacio de Minkowski, transformaciones en un espacio de Minkowski. Entonces, las transformaciones en un espacio de Minkowski van a ser las transformaciones de Lorentz, del señor Heinrich Lorentz, que fue junto a Peter Simon el segundo premio Nobel en física de la historia, fue un premio Nobel en 1902. Y resulta que aquí básicamente lo que queremos transformar es que queremos transformar un vector en el espacio-tiempo. Vamos a definir el eje como IT, ¿cierto? Entonces realmente acá lo que vamos a tener es que vamos a tener una transformación
donde tenemos acá, por ejemplo, a ver, vamos a tener acá CT, vamos a tener X1, X2 y X3. Esto va a ser acá una matriz, ¿sí o no? Va a ser acá una matriz, coloquemos CT', X1', X2', X3', y acá vamos a tener una matriz de transformación lambda 1, 1, lambda 2, 2, perdón, lambda 1, 1, lambda 1, 2, lambda 1, 3, lambda 1, 4, lambda 2, 1, lambda 2, 2, lambda 2, 3, lambda 2, 4, lambda 3, 1, lambda 3, 2, lambda 3, 3, lambda 3, 4, lambda 4, 1, lambda 4, 2, lambda 4, 3, lambda 4, 4. CT X1, X2, X3. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, esta va a ser una transformación de Lorentz. Lo que nosotros tenemos que determinar es cuánto vale lambda 1, lambda 1, 1, lambda 2, 2, lambda 3, etcétera, ¿cierto? Entonces, y para eso, entonces vamos a considerar, digamos, el siguiente caso, ¿cierto? Nosotros ya sabemos de nuestros cursos de mecánica las transformaciones de Galileo, pero las ecuaciones de la electrodinámica no son invariantes ante las transformaciones de Galileo porque la electrodinámica, digamos, tiene una seria connotación relativista y la transformación de Galileo es un límite no relativista, ¿cierto? Entonces eso todo es algo que viene de sus cursos de mecánica. Ahora, si yo considero, por ejemplo, esto viene de un experimento que se llama el experimento de Michelson-Morley. Y asumo yo que también lo vieron en mecánica, pues cierto. Entonces esto es X, Y y Z. Entonces, esto será X, esto será Y prima. Voy a cambiar esto acá un poquitico. Voy a cambiar la notación acá. Voy a mover estos ejes. Voy a decir que este eje de acá, a ver, este eje de acá va a ser el eje X3. Este de acá va a ser el eje X1 y este el eje X2. Y este va a ser el eje X3', el eje X2' y el eje X1', ¿cierto? Ah, no, al revés. Los colocamos en rojo. Entonces este sería el eje X3', el eje X1' y el eje X2'. Si ustedes observan, por ejemplo, este observador inercial que se está moviendo a una velocidad v, la coordenada X3 para este observador inercial es igual en ambos sistemas de referencia. O sea que X3' ha de ser igual a X3. Y la coordenada X2' también. ¿Cierto? Supongamos que eso no es cierto, pero como yo puedo rotar este sistema con respecto a uno de los ejes, esta rotación que nosotros examinamos hoy en 2 dimensiones no es otra cosa que una rotación alrededor del eje Z. Lo que pasa es que yo la escribí en 2 dimensiones. La próxima clase la escribo en 3 dimensiones. ¿Cierto? Entonces, la única coordenada que está cambiando es la coordenada X1. ¿Cierto? Entonces, Heinrich Lorentz definió la coordenada X1 de esta forma. Dijo que X1
iba a ser igual a algo parecido a lo que tenía Galileo. X1' más VT. Esto es una transformación de Galileo, ¿cierto? Pero Galileo, pues naturalmente por la época en que vivió, entre otras cosas, pues no había considerado los efectos de la velocidad de la luz, que son efectos o velocidades cercanas a la velocidad de la luz, que es lo que nosotros llamamos efectos relativistas, ¿cierto? Entonces, para considerar los efectos relativistas, Lorentz introduce una constante aquí que se llama gamma, ¿cierto? Donde gamma no es otra cosa que 1 sobre la raíz de 1 menos beta al cuadrado, ¿cierto? Donde beta es igual a la velocidad del observador inercial sobre la velocidad de la luz, ¿cierto? Entonces, básicamente estas son las transformaciones que introduce Lorentz en el espacio. Esta última transformación tiene que ver acá con un principio relativista que se llama la contracción de la longitud. Cuando un observador inercial se está moviendo a una velocidad v cercana a la velocidad de la luz, entonces las longitudes, esta longitud, si yo mido una longitud acá o si el observador en el sistema X1, X2, X3 mide una longitud L, el observador en el sistema X1', X2', X3' va a medir una longitud L', donde la longitud L' se ha contraído con respecto a la longitud L, ¿cierto? Siendo gamma mayor que 1 naturalmente. Entonces, gamma, este gamma de acá, gamma es estrictamente mayor que 1 para todos los casos de velocidades cercanas a la velocidad de la luz, a no ser de que la velocidad sea muy bajita, y volvemos al límite no relativista, donde gamma es igual a 1, ¿cierto? Entonces acá, básicamente que L' va a ser igual a L sobre gamma. Esto es un principio, es una observación relativista. La longitud medida en el sistema que se está desplazando a una velocidad v cercana a la velocidad de la luz, esa longitud se contrae con respecto a la longitud que va a estar observando el observador en el sistema X1, X2, X3, ¿cierto? Por ese principio es que se incluye esta constante gamma acá. Listo. Esa digamos que es la verdad del asunto. Ahora vamos a mirar a ver Lorentz cómo transforma las otras ecuaciones, ¿cierto? Las ecuaciones temporales. Listo, muy bien. Eh, bueno, entonces vamos a revisar una cuestión acá. A ver, hagamos lo siguiente. Entonces, para las transformaciones temporales tenemos que el tiempo, y ya les voy a explicar el tiempo porque transforma en esa forma particular, perdón la redundancia. Entonces el tiempo transforma como t', ¿cierto? Más v sobre la velocidad de la luz al cuadrado que multiplica a x', ¿cierto? Todo esto por la constante gamma, ¿cierto? Así es como transforma el tiempo en las transformaciones de Lorentz, algo parecido a como transformaría el tiempo en una transformación de Galileo, ¿cierto? Entonces, pues que no es el caso, pero bueno. Entonces, ahora vamos a revisar algo. En este caso particular, entonces, esa gamma va ahí porque el tiempo
medido en el sistema X1', X2' y X3' se está dilatando. Acá hay una relación de time dilation, se llama así. Time dilation, dilatación del tiempo. Eso significa que si acá usted mide la diferencia entre dos eventos que ocurren en diferentes tiempos, T2 y T1, mejor dicho, T1 y T2, esta diferencia entre T1 y T2 se dilata si usted la mide con respecto a este sistema de referencia. Si usted mide T1' y T2' acá, ¿cierto? Entonces hay una dilatación del tiempo, ¿sí o no? Entonces, y acá, básicamente esta gamma se ocupa de la dilatación temporal en este caso, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en últimas, lo que yo puedo definir como un intervalo invariante de invariant interval va a ser básicamente lo siguiente. El intervalo invariante que yo voy a considerar, entonces va a ser x1 cuadrado, ¿cierto? Entonces va a ser el intervalo invariante x1 cuadrado más x2 cuadrado. Vamos a escribirlo en el sistema de referencia no primado. Delta S en el sistema de referencia no primado. X1 cuadrado más X2 cuadrado más X3 cuadrado menos Y al cuadrado, T al cuadrado. Y en el sistema en primado, delta S al cuadrado es X1 prima cuadrado más X2 prima cuadrado más X3 prima cuadrado menos C cuadrado T prima cuadrado. Uno de los principios de la relatividad, ¿qué es lo que dice la relatividad? Desde sus principios fundamentales, que la física es invariante ante una selección particular de sistemas de coordenadas, ¿cierto? Entonces, de ahí, bajo estas transformaciones de acá, que las llamamos las transformaciones de Lorentz, se llaman Lorentz transformations. Ustedes han de demostrar que este intervalo invariante es invariante, perdón ahí por la redundancia, ante las transformaciones de Lorentz o bajo las transformaciones de Lorentz. Listo. Entonces, a las 6 de la tarde, quiero que me envíen al correo a jdavid@utp.edu.co la demostración de que este intervalo invariante, visto desde el sistema primado y no primado, es igual bajo las transformaciones de Lorentz. O sea, no cambia cuando usted transforma bajo Lorentz a X1, X2, X3 y T, usted obtiene el mismo resultado para delta S cuadrado que para delta S prima cuadrado. O sea, demostrar la invarianza del intervalo invariante. Listo. Bueno, chicos, muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? No, profesor. Bueno. Listo. Entonces podemos detener la grabación.
Por favor, encendemos la cámara para la asistencia y son tan amables. Listo. Bueno, listo, chicos. Entonces voy a detener la grabación acá y pues, nos vemos el jueves. Recuerden la tarea para hoy. Necesito que me la entreguen todos, por favor.